Bien, buenas noches a los que están conectados. Ya son 10 minutos de espera y bueno, por respeto también a los que están ya conectados, vamos a empezar la sesión de hoy día. Antes de empezar, vamos a recordar lo que hemos hecho hasta ahora. La primera clase habíamos visto, recordando un poco el caso de un niño que presentaba como ejemplo alguna de las características que vamos a ver ahora de forma más sistematizada. Era un caso de un niño que se le evalúa tomándole una pruebita del Bender, que son unas figuras geométricas que les mostré, y el resultado era diferentes alteraciones en las grafías, ¿no? Siendo esta pruebita gráfica, solamente mostraba figuras geométricas, en algún caso líneas, o en otros casos puntos simplemente. eh, el resultado de la prueba indicaba precisamente algunas características en los procesos que tenía alterado el niño, ¿no? Como las desproporciones en las figuras, la tendencia a la fatiga, después la desproporción de las figuras geométricas también, ¿no? Algunas grandes, algunas chiquitas, o la desconexión de figuras que deberían ser o constituir una totalidad, es decir, ver de forma total, lo partía o lo fraccionaban en dos, o en algunos casos alteraba los ángulos de las figuras geométricas, haciendo perder el vértice de esas figuras geométricas como triángulos o figuras hexagonales y sustituía esos ángulos por curvas, ¿no? También habíamos visto en otra pruebita, que es el dibujo de la familia, que eran gráficos también de personas en las que se alteraba la simetría del cuerpo, ¿no? Algunos brazos más largos, otros brazos más cortos. Y teniendo ya este niño 9 años, ya debería diferenciar muy bien ambos lados y distribuir simétricamente las proporciones del cuerpo. También veíamos algunos factores, ¿no? Como por ejemplo la aparición de ciertas partes del cuerpo o desaparición de ciertas partes del cuerpo o el remarcado de ciertas áreas que emocionalmente dentro de los test psicológicos muestran pues indicadores emocionales. Habiendo visto estas figuras o esta pruebita que tomábamos a este niño, habíamos también visto cómo respondía cuando se le dictaba un texto, también cómo copiaba para ver precisamente, ¿no? Si la alteración era al escuchar o al ver, porque esta pruebita que no está, digamos, sistematizada ni es una prueba estándar, sino es una prueba que lo usan también en aula las personas, lo pueden usar, se puede advertir ya dificultades, ¿no? Cuando, por ejemplo, el niño copia textos, no solamente de libros, sino de la pizarra, por ejemplo, que escribe la profesora. Ahí podemos ver o advertir que el copiado es un trabajo que requiere, pues, un proceso muy interesante donde partes del cerebro empiezan a interactuar y a definir y a también eh, modificar lo que se está viendo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede cuando escucha. Cuando se le dicta, el niño tiene que escuchar y traducir esos estímulos sonoros en estímulos o reacciones motoras gráficas, ¿no? Como son las letras. Este proceso tan simple como el de ver y traducir o copiar en figuras gráficas lo que ha visto o escuchar y traducir en figuras gráficas lo que ha escuchado, nos pueden mostrar diferentes alteraciones que ahora los vamos a caracterizar, como les decía, de forma más sistemática. Por otro lado, después del ejemplo, habíamos visto eh, parte de lo que es la base de la comprensión del cerebro a través de la neuropsicología, ¿no? Les explicaba que el cerebro en su estructura interna tiene una serie de conexiones principalmente basadas en estructuras como las formas tubulares de la formación reticular, que eran las que activaban la atención. Eh, Se había mostrado el gráfico de esta figura o de esta parte del cerebro y les explicaba que toda información sensorial llega por este canal de los tubos de la formación reticular, esta formación tubular que les decía, y atraviesa por otra estructura que es el tálamo.
Y el tálamo es el que dirige al cerebro o dirige esta información sensorial hacia partes del cerebro donde el cerebro lo analiza, lo sistematiza, también lo complementa con otra información, de tal forma que esa información sensorial de distintas áreas que vienen, por ejemplo, de la vista, del oído o del tacto, se integran, ¿no? Para formar un estímulo que genera ya posteriormente en el nivel frontal, porque envían toda esa información al lóbulo frontal, y el lóbulo frontal, que se conoce también como la parte de la zona ejecutiva, es la que va a planificar la respuesta, ¿no? Bueno, en ese proceso de alteración que se ve, podemos ahí advertir estas secuencias, ¿no? Neuropsicológicas que ocurre cuando leemos o cuando escuchamos y traducimos estos símbolos gráficos. Bueno, a modo de recordar, ¿no? Ahora vamos a proceder también explicando ya de forma más teórica esta parte del cerebro que hemos visto en la primera parte y les voy a compartir la presentación, por favor. Voy a pedirles un momentito para que presente la lámina. ¿Me confirma si se está viendo, por favor? Sí, ¿Me listo, pero está viendo, no? Ya, gracias. está bien, Lisa. Ya, muy amable, gracias. Bien, entonces esto es justamente lo que decíamos, ¿no? Yo les informaba que el cerebro tiene una estructura tubular por la que atraviesan todos, por las que llegan informaciones sensoriales por este canal, atraviesan el tálamo y se dirigen a ciertas áreas del cerebro. Aquí, por ejemplo, podemos ver la corteza visual, la corteza auditiva, la corteza somatosensorial, que esa información que llega de primera mano, se podría decir, la analiza con unas neuronas muy bien diferenciadas, eso no vamos a profundizar aquí, pero el análisis que hace el cerebro de estas estructuras nerviosas le sacan el mínimo detalle, ¿no? Y al sacar el mínimo detalle de la información sensorial, la asocian después a otras informaciones como por ejemplo la información auditiva, ¿no? O sea, lo que ven también lo complementan con lo que escuchan. Por ejemplo, en este momento ustedes están escuchando mi voz. Cuando yo estoy diciendo palabras, ¿no? Y estoy representando un concepto con esas palabras, ustedes se están imaginando también lo que estoy queriendo decir. En algunos casos se recuerda la palabra o principalmente el significado de la palabra asociada a algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta del cerebro que puede resumir estas palabras en esta imagen. Entonces, este proceso que permite a las personas comprender lo que una persona dice, es precisamente lo que ocurre en el cerebro, ¿no? Es muy compleja la información que llega a esta parte de asociación y luego esta parte de asociación lo envía al lóbulo frontal. Les decía que el lóbulo frontal que está aquí es el que va de forma ejecutiva a organizar la respuesta, ¿no? En base a esa información ya detallada y analizada en pleno por estas partes del cerebro. Bueno, entonces, una vez que ocurre esto, recién el cerebro tiene esa facultad de enviar la información al área motora. Miren, aquí dice área suplementaria motora, área corteza motora, y evacúa la información casi por el mismo lugar, llevando información a nuestros músculos, ya sea cuando vamos a escribir a la mano o cuando vamos a hablar a la boca, ¿no? O a los movimientos del cuerpo si es que queremos también acompañar esas palabras por ciertas gesticulaciones. Entonces, la respuesta no es simple también, ¿no? No es tan simple como lo habría mostrado el conductismo, ¿no? Que es una línea que ha reducido mucho la conducta del ser humano a un estímulo-respuesta. Es más compleja, porque estas mismas respuestas motoras están acompañadas por su misma trayectoria de componentes emocionales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, en este momento estoy hablando, estoy manifestando un estado emocional también, ¿no? Que acompaña a mi respuesta motora y hace que sea yo el que enfatice algunas
palabras o enfatice o haga silencios, por ejemplo, que son acompañadas por respuestas emocionales que hacen posible otro tipo de información complementaria a la que estoy utilizando en el lenguaje hablado, ¿no? Entonces son comunicaciones más pragmáticas, ¿no? De hecho, que hacen que, que el contenido de una información adquiera realmente su significado. Bueno, entonces, ya casi un poco resumiendo esta primera parte introductoria, podemos ver estos mecanismos neuropsicológicos inicialmente, ¿no? Una es la información sensorial que ingresa en nuestro cerebro y va del órgano sensorial a la corteza primaria. Eso habíamos visto en ese dibujito de la grafía anterior, donde cuando escuchábamos un sonido o veíamos algo, se dirigía exclusivamente a la corteza primaria, que es la corteza auditiva. A ver, volveremos a la gráfica anterior para que podamos comprender. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ingresa información sensorial, visual del ojo, aquí está el ojito, ingresa la información sensorial del ojo y por la trayectoria del tálamo se dirige a esta área primero, ¿no? A la corteza visual primaria. De la corteza visual primaria, que es todo este sector, pasa a la corteza secundaria, también visual, y recién pasa a la corteza terciaria. Este trazo de la primaria a la terciaria es donde el cerebro, en sus distintas conexiones nerviosas, analiza en detalle la información. Por ejemplo, si ustedes ven una flor, en esa flor, en esa imagen de la flor, van a ver, pues, porque está analizando ahí la corteza primaria. Primero reconoce que es una flor, después les reconoce que es una flor pequeña, una flor frágil, o una flor de color X, o una flor que se está marchitando. Toda esa información sensorial en detalle está asociada también a palabras, ¿no? Pequeña, por ejemplo, frágil, color rojo. Entonces, la información auditiva va complementando y se va asociando a esa formación, a esa corteza asociativa. Pero también en algún momento ustedes habrán tocado una rosa, ¿no? Y asocian ese sentido que han captado cuando han tocado una rosa roja, por ejemplo, frágil o espinosa, lo asocian a esa información de su experiencia ustedes a la información que van a aquí condensar. Esa información condensada se envía al lóbulo frontal y empiezan a reconocer y decir, pues, es una rosa que alguna vez lo he visto en la casa de mi prima, digamos, ¿no? Y en ese momento se fabrica la respuesta, ¿no? Cuando dicen, lo he visto en la casa de mi prima, y es una respuesta motora que ha terminado en una ejecución de palabras que han traducido esa información sensorial en una respuesta más compleja. Bueno, eso es lo que ocurre entonces en el cerebro. Eso está reducido o resumido aquí, ¿no? La información sensorial pasa del órgano sensorial a la corteza primaria, de la corteza primaria va a la corteza secundaria y recién pasa a la corteza de asociación. En la corteza de asociación, como su nombre dice, esa que hemos visto de color verde, volveremos a la gráfica porque es bueno que también tengamos esta información, ¿no? Esta, por ejemplo, es la corteza de asociación. Aquí está la corteza primaria, aquí está la corteza secundaria. Entonces, esta corteza de asociación es la que está representada aquí. En esa corteza de asociación, volviendo al ejemplo de la rosa, ¿no? Se asocia, es una rosa que he visto, a diferencia de un clavel, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no habría sido clavel? Porque cuando hemos asociado, la hemos reconocido en detalle de la rosa, sus características más peculiares a diferencia del clavel. Las compara, ahí digo, ¿no? Esto no es clavel, es rosa. O por ejemplo, si alguien dice, mira este clavel, y no es un clavel, sino es una rosa, tú en ese momento, por la corteza de asociación, dices, no, esta no es un clavel, es una rosa. También los relacionas, por ejemplo, con tus experiencias anteriores o tal vez con el motivo de la aparición de la rosa. Infiere también, ¿no? Cuando infiere dice, ¿por qué le estarás regalando esa flor roja? O comparte características, ¿no? Por ejemplo, como es parecida al clavel rojo, ¿no? Por el color, digamos, ¿no? Entonces, en esta corte de asociación se da ese tipo de intercambio de información y tal vez incluso se hace una especie de definición de lo que se está viendo en estímulo sensorial. Eso requiere, esta corteza de asociación requiere neuronas multipolares que hacen este análisis. Las neuronas multipolares no son de las tradicionales, ¿no? Son, también se les conoce como neuronas estrelladas,
porque tienen varias terminaciones o varios axones y que le permiten hacer múltiples conexiones, ¿no? Por eso también cuando tiene, y es muy rico la neurona con multipolar, así se denomina, que tiene múltiples polos, recibe información de varios lugares y esas neuronas exclusivamente se han dedicado a hacer análisis de información. Hay otras neuronas también que tienen un receptor, un cuerpo celular y un axón, ¿no? Es lo más tradicional que hemos conocido. Esas son, por ejemplo, las neuronas conectoras, que su función específica es de llevar la información más rápida posible de un lugar a otro. Estas no necesitan transmitir información de un lugar a otro, sino se conectan con sus diferentes multipolos, porque no tiene solamente un polo, sino tres, cuatro, cinco polos tiene, ¿no? Entonces, con esos polos se va conectando con otras neuronas, adquiriendo mayor capacidad de análisis. Esos sectores están en el lóbulo, en la corteza de asociación. Bueno, como les decía, esa información se manda al lóbulo frontal, ahí se planifica, se coordina la respuesta, se generan circuitos nerviosos, esquemas cognitivos. Un esquema cognitivo, por ejemplo, es haberles reconocido como rosa. Una rosa frágil de color rojo, que está lejos, que está cerca, o sea, estos detalles de espacio y tiempo pueden agregarse o asociarse a esa información que ha llegado, ¿no? Entonces, tal vez no es una rosa, sino son 3 rosas, 10 rosas, 20 rosas, o una sola rosa que está con pocos pétalos. O sea, tantos detalles puede tener esa imagen sensorial y eso fabrica nuestros esquemas cognitivos. Con esos esquemas cognitivos recién guardamos en la memoria, generalmente se guarda en la memoria aquello que es nuevo. Por ejemplo, si fuera una rosa, a ver, una rosa de color guindo, posiblemente nunca hemos visto una rosa de color guinda. Ahora con una serie de tintes se puede fabricar una rosa guinda, ¿no? Pero si tú vieras por primera vez una rosa guinda y reconoces sus formas de la rosa, pero nunca habías visto en tu experiencia ni en las lecturas que tienes una rosa guinda, porque es nueva, entonces inmediatamente se guarda en la memoria. Al principio en la memoria a corto plazo, ¿no? Porque es la que estás manejando en ese momento de haber hecho esa relación. Pero cuando ya esa memoria se traduce en la memoria a largo plazo, lo guarda por lo novedoso. Entonces, miren aquí una información muy útil, ¿no? Generalmente guardamos en la memoria aquello que no conocemos, aquello desconocido. Y eso además genera pues una serie de coordinación con otros hemisferios para que esa información se asegure de ser guardada, ¿no? Ahí se puede asociar con los sonidos, con otro tipo de detalles, ¿no? Tiempo y espacio, etcétera, etcétera, que hacen que la información sea más rica. Luego se evacúan respuestas, ¿no? Bueno, tal vez puedas extrañar y evacuar una respuesta de asombro y decir, "Ah, ¿qué es esa rosa? Nunca había visto", ¿no? Entonces, esa respuesta es por lo nuevo, algo que es novedoso. ¿Y quién ha generado eso? El lóbulo frontal, porque esta es la parte ejecutiva, ¿no? Es un poco el gerente del cerebro o del ser humano que planifica respuestas, ¿no? Y claro, sería lógico, ¿no? Que, por ejemplo, si tú ves una cosa extraña que nunca la habías visto, primero esperarías que te asombres, ¿no? Por ejemplo, si quieres darle una sorpresa a tu pareja o a tu enamorado y llevas algo que es novedoso, lo que esperas que reaccione es eso, ¿no? Que se sorprenda. Entonces nosotros podemos fabricar eso donde en el lóbulo frontal, generar respuestas que tienen o generan expectativa. Cuando yo les digo en el aula a los niños, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar una cosa que es linda, no he llevado a ningún lugar y van a ser ustedes los primeros que van a ver eso. En ese momento estás activando el lóbulo frontal, estás activando la atención y estás haciendo que el niño genere una expectativa. Y su lóbulo frontal está ansioso de ver esa cosa nueva, ¿no? Para guardarlo esa información. Y tal vez si es nueva, ¿no? Por ejemplo, has llevado a ver un robot, ¿no? Con unas novedosas secuencias de conducta y nunca habían visto esto estos niños. Entonces, los niños van a generar mucha expectativa, todas sus funciones psicológicas de atención, sensación, memoria, van a estar activas, ¿no? Porque lo novedoso siempre genera eso. Entonces, estos tres elementos de la información sensorial,
la corteza de asociación y la retroalimentación en el lóbulo frontal son las que han generado estos mecanismos neuropsicológicos. Ahora, ¿quién los ha propuesto? No sé si han escuchado hablar ustedes de Iván Luria o Iván Rabinovich Luria, es un psicólogo, psiconeurólogo ruso, ¿no? Que en la época de la Guerra Fría ha generado quizás el primer movimiento de la neuropsicología, ¿no? Él habla de una teoría que es los tres bloques funcionales, que es un poco el resumen de esta información que les he dado previamente. En ella, por ejemplo, habla justamente del bloque activador de la atención. Este bloque activador de la atención está, ya lo conocemos, regulado por la formación reticular. Este señor consideraba que esta estructura tubular es importantísima en los aprendizajes. Si no activas, yo por ejemplo cuando he dicho eso, voy a mostrarles algo nuevo, o sin mostrarles y sin decirles nada más. Tú, por ejemplo, eh, estás mirándole a los chicos, te das la vuelta y te pones una máscara en tu cara o te pintas la cara así de forma extraña y les vuelves a ver, te volteas a ver. Esos niños van a asombrarse, ¿no? Posiblemente, "Ah, ¿qué ha pasado, profe? ¿Por qué has hecho esto, no? ¿Qué tienes, profe?" Vas a generar un elevado nivel atencional en tus hijos, en tus estudiantes. Entonces, ¿qué ha pasado realmente? La formación reticular ha entrado en plena actividad, porque cuando se activa la formación reticular, se activa cuando hay algo novedoso. Se activa también cuando hay intensidad del estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahorita si golpeas de esta forma y haces ruido con esta intensidad, nadie va a prestar atención. Pero si golpeas más fuerte, la intensidad de ese sonido hace que las personas se muevan, ¿no? Se pongan en alerta. Justamente la alerta es el resultado de la función de la formación reticular. Y a veces funciona sin que sepamos, ¿no? Cuando decimos, a ver, cállense niños, cállense, ya todos se callan. La intensidad de ese estímulo que has utilizado vos para callar a tus estudiantes ha activado su formación reticular, ¿no? Entonces, Luria decía, ¿no? Que para que el cerebro funcione, este bloque activador tiene que estar, como dice, ¿no? Activo y tiene que estar alerta, porque ese es el que va a permitir que la información sensorial se canalice, como les había explicado, en ese circuito, ¿no? Formación reticular, tálamo y cortezas, la corteza primaria del canal sensorial que está activado. Bueno, el segundo bloque funcional que Luria propone es el bloque de procesamiento de la información y de la memoria. La memoria, como les decía, también recibe toda esa información sensorial, lo asocia. Generalmente cuando la información ya es conocida, el cerebro no le presta mucha atención y la información como que pasa desapercibida. Por ejemplo, tal vez ustedes se han escuchado esta teoría de los bloques funcionales de Luria. Bueno, tal vez recordarán, pero no van a prestar más atención. Pero si es novedosa, si nunca habrían escuchado, probablemente ahora, cuando yo les diga, les voy a pasar el texto, tal vez por ese interés generado, ustedes van a leer en profundidad esta parte teórica de los bloques funcionales. Pero es así la memoria, ¿no? Si recibe información, si asocia algo que ya conoce, se predispone a guardarlo. Si no, simplemente refuerza el que ya estaba guardado o lo compara, ¿no? Lo asocia y dice, bueno, algo más ha dicho el licenciado, yo ya sabía de estas dificultades de aprendizaje, desde el enfoque neuropsicológico. Bueno, yo ya sabía incluso más. Entonces, a veces tu información puede ser tal vez más que del docente y pasa desapercibida. Pero si es algo nuevo, si es algo intenso, si es algo a veces raro, ¿no? Algo que no se entiende es cuando llamas la atención. Porque también nuestro cerebro funciona así, ¿no? Cuando algo mm, no se completa, cuando algo no se... por ejemplo, ¿no? Si ustedes dicen, al final de la clase les voy a decir el resultado de su examen. Entonces su cerebro está activado, pues, ¿no? Están esperando todos los chicos que al final de la clase me diga mi nota. Y si no han, y si tú como docente te has olvidado o no lo has dicho, es rato. Pero, profesor, tenía que decir la nota. Miren cómo han guardado tanto tiempo la información.
en su memoria, ¿no? De trabajo, que han recordado justo eso que les has prometido. Entonces, a veces, cuando algo no se cierra, esta es una teoría que viene incluso desde la Gestalt, una escuela psicológica muy fuerte, que apunta a ese tipo de conceptos, ¿no? Que algo que tiene mala forma o que no se cierra llama la atención y el cerebro quiere ordenar, el cerebro quiere cerrar esa información. Y eso genera expectativa, y a veces la expectativa hace que tu ansiedad por información se abra más. Entonces, y al final te dice, pues, profe, díganos nuestra nota, hemos esperado tanto. Entonces, su actividad se condensa en esa especie de reclamo, pero tú ya has alertado al niño con esa especie de generación de expectativa. Bueno, entonces el cerebro hace eso en este bloque. Toda la información trata de mantenerlo en la memoria cuando es novedosa, intensa o cuando no se ha cerrado, para que después pase de esta memoria de trabajo o memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Y lo integra a otro tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú ya no es la primera vez que les has dicho eso, entonces dice, profesor, usted cada vez nos dice eso, ¿por qué siempre hace eso? Nos dice una cosa y no cumple. ¿Qué ha hecho? ¿Qué han hecho? Los chicos han manejado esa información y lo han integrado a otro tipo de información que tenían, porque no es la primera vez que les hace. Entonces la memoria funciona así, ¿no? Y el otro bloque, el último bloque, que es el más elaborado, esto también quisiera que consideren, ¿no? Estos tres bloques son de una jerarquía también muy importante. Si este bloque activador no funciona como la base del funcionamiento a nivel neuropsicológico, poco o nada se va a guardar la información. Es lógico, ¿no? ¿Qué información vas a guardar en tu memoria si no está activa tu atención? Entonces aquí hay una relación muy estrecha. Mayor atención, mayor posibilidad de memoria, de retención en la memoria. Mayor activación de la atención, mayor procesamiento y enriquecimiento de la memoria, mejor mejor planificación de respuestas. Claro, es lógico, ¿no? Es decir, si tienes toda esa información ya guardada y con el estado de alerta que has generado, tú planificas mejor la respuesta. Imagínense un jugador de ajedrez. Este sí es el que maneja de forma muy excelente la planificación. ¿Qué hace el jugador de ajedrez? No planifica solamente la primera jugada, sino en su memoria, en su parte ejecutiva del lóbulo frontal, planifica movimientos de primera, segunda, tercera, hasta sexto movimiento. ¿Y en qué se basa ese señor, que es jugador de ajedrez, para planificar tal ejecución de movimientos anticipados en la información que tiene? Incluso llega a deducir él en su bloque del lóbulo frontal, a deducir la intención del contrario, del otro jugador, de su retador. A tal forma que cuando integra toda esa información de los propósitos que tiene las jugadas que él hace, tú planificas ya anticipadamente las respuestas a esas jugadas de tu contendor. Y es así la actividad del lóbulo frontal. Planifica las respuestas. Incluso deduce, infiere, ¿no? Por ejemplo, si has visto que eran unas rosas, y no solamente eran unas, sino muchas rosas, entonces tú tal vez puedas decir, seguro que quiere conquistarla, ¿no? Entonces, al ver la información asociar a una cantidad exclusiva, a diferencia de regalar una rosita, no hace una rosita flacuchenta, sino les regala una rosa incluso bien adornada con sus ribetes de sus complementos, etcétera, etcétera, llamativos, una tarjeta de presentación. A esa información sensorial tú le infieres la intencionalidad de ese regalo de rosas. ¿Quién ha sacado esa información? El lóbulo frontal. Bien, entonces Luria completa esta serie de funciones jerárquicas que tiene el cerebro, ¿no? Si no tiene buena información a nivel de la atención, poco o casi nada de la memoria. Si no tiene atención ni memoria,
probablemente su planificación sea muy baja, ¿no? Y los procesos de autorregulación no existan. Recuerden el caso del que les mostré. Este niño no corrige lo que escribe. Y la autorregulación es precisamente eso, ¿no? Que verifiques que lo que has hecho esté bien hecho. Eso se llama autorregulación, autogestión. ¿Quién autogestiona nuestros movimientos? El lóbulo frontal. Es la parte planificadora, la que dice, por ejemplo, habían 11 puntitos y no 10 como yo he hecho. Entonces el niño diría, contaría antes de decir que ha terminado la prueba o de copiarlo la ficha, diría, pero eran 11, entonces vuelve a contar uno, 2, 3, 4, 5, 9, 10. No, me falta uno. Entonces, se autorregula y corrige y completa a 11 puntitos para decir que ha terminado la prueba. Pero generalmente estos niños no autorregulan, no, no se corrigen, no tienen mecanismos de corrección. Entonces lo que producen lo han producido nomás porque ha habido una respuesta motora totalmente desarticulada y no asociada a una realidad que en este caso sería el propósito del texto que está queriendo escribir o el contenido o el significado del texto que está queriendo escribir. Bueno, entonces esta teoría de Luria nos complementa y nos hace entender mejor el tema de la atención y perdón, del aprendizaje específicamente y cómo este puede llegar a ser alterado. Muchos niños tienen problemas a estos niveles, no atienden. Muchos niños no guardan buena memoria o no tienen una buena memoria. Peor todavía, muchos niños no planifican, ¿no? Y no autorregulan. Entonces, en ese nivel jerárquico, estos tres bloques se complementan. Y el resultado de una buena integración y una buena activación de los tres bloques pueden dar funciones psicológicas muy elevadas, como de personas que han sido muy, a nivel intelectual, muy lúcidas y que tienen esta capacidad, pues, ¿no? En algún momento de estos niños que tienen dificultades de aprendizaje, ya sean generales o específicas, estos bloques han sido alterados. Puede ser, ¿no? Por la historia de su desarrollo, por factores genéticos, alguna alteración en el momento de la gestación, en el momento del parto, en el momento del primer año, o en condiciones de vida en las que no ha sido lo más saludable. Por ejemplo, niños de áreas dispersas o niños del área rural que no se alimentan bien. Entonces, han sido alteradas estas funciones y probablemente por eso estos tres bloques no llegan a funcionar adecuadamente. Bueno, entonces esta información nos sirve y nos complementa. Bien, entonces vamos ahora ya con esa información y esa introducción, tanto a nivel de ejemplo como el enfoque neuropsicológico que propongo. Vamos ahora a ver las características generales de las dificultades de aprendizaje, basándonos en la información que ustedes ya tienen, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber visto el ejemplo que les he mostrado al principio. Antes de empezar esto, quisiera también que ustedes informarles, ¿no? Que he mandado a coordinación un textito que se llama presentación de casos, ¿no? Y en ese texto que lo van a leer este fin de semana, lo pueden leer, van a encontrar tres casos, ¿ya? Un caso que son los problemas escolares, que se caracteriza básicamente porque el niño o la persona que tiene este problema de problemas escolares eh, puede presentar algunas dificultades de aprendizaje, pero que no son dificultades de aprendizaje, sino tienen otro origen. Y como el nombre dice, son problemas escolares. Por ejemplo, que no les guste alguna materia o que no les interese el tema, etcétera, ¿no? Y cuando tú ves, por ejemplo, siendo profesor de matemáticas y que el alumna que viene o está pasando tu clase no te presta atención, cuando le tomas el examen rinde mal, que cuando estás avanzando no te sigue o no hace la operación que tú le has explicado o has explicado a todos. En ese momento puede decirse que son dificultades de aprendizaje, pero su origen o su problemática mayor no son las que definen las dificultades de aprendizaje, sino son cosas parecidas. Y ahí se conoce con el nombre de problemas escolares, ¿no? Parecido a eso es también
el bajo rendimiento escolar, que es otro caso también que les muestra o tienen contenido ese texto que he enviado a plataforma, que ustedes lo van a bajar de ahí. También muestra, ¿no?, que muchas personas, muchos estudiantes pueden tener bajo rendimiento escolar. Es decir, en este caso ya no es solamente una materia que no le gusta, sino que el bajo rendimiento se va repercutiendo en varias áreas, ¿no? Matemáticas, por ejemplo, puede ser en las sumas, en las restas, no hace bien, o en áreas así en el nivel secundario, ¿no? Mate, física, química son muy bajos sus puntajes, ¿no? ¿Por qué se debe esto? Puede ser por situaciones contextuales, ¿no? En que ha habido vacíos pedagógicos que en sus aprendizajes no han sido completados, ¿no? Entonces, estas personas surgen, van pasando de curso en curso y el problema es que después van arrastrando esos vacíos pedagógicos. Y estos vacíos pedagógicos generan un bajo rendimiento, pues por eso su definición es básicamente eso, ¿no? Que son factores más extrínsecos a la persona de fuera, que pueden ser incluso originadas por el estilo de enseñanza de un profesor, por lo atractivo de una materia o el estilo también en cómo ellos aprenden, ¿no? O, cómo ellos traducen lo que han aprendido, que puede mostrar un bajo rendimiento escolar que puede asociarse a lo que conocemos como dificultades de aprendizaje, que también lo vamos a ver ahora cuando los caractericemos. Y de manera más específica, el otro caso que tiene este texto es específicamente eso, ¿no? Las dificultades específicas de aprendizaje, en el que van a ver también, cuando describe el caso, la serie de factores que están alterando o se están mostrando en este caso para que ustedes diferencien, ¿no? Tanto problemas escolares, bajo rendimiento escolar y lo que nos interesa, dificultades de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ya está, lo van a subir seguramente a plataforma, lo pueden bajar ahí y está con el título de presentación de casos. Bien, continuaremos. Antes de empezar, quisiera recordarles que había una autora que era muy, muy interesante y yo la recuerdo siempre a esta docente en una maestría que hicimos sobre educación especial. Ella decía, era una cubana, Liliana Morenza, apellida, y otro cubano también, Nivaldo Hernández, que decían, ¿no?, que en vez de definir lo que son dificultades de aprendizaje, porque son muy amplias y muy complejas, como ustedes han podido advertir, que pueden confundirse incluso con lo que ahora decíamos, ¿no? Problemas escolares, bajo rendimiento escolar. Entonces, mejor que definir, decían estos cubanos, es mejor caracterizar. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedas advertir más bien esas características y hacer de estas características una especie de inferencia de lo que tuviera el niño para plantear tu intervención, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho antes que definir, ¿no? Porque a veces cuando definimos, algunas características las obviamos y pasamos desapercibidas. Entonces, la intención de esta pequeña charlita sobre este tema va a tener este horizonte, ¿no? De que vamos a mejor caracterizar que definir, ¿ya? Bueno, ¿qué características tiene las dificultades de aprendizaje? En primer momento, perdón, quisiera confirmar, ¿se está viendo o no se están moviendo las transparencias? Por favor, confírmeme, a veces hay problemas Se, en el... se ve el ítem. Ya, muy amable, gracias. Voy a estar tranquilo. Vamos a ver las características generales de las dificultades de aprendizaje. En principio hay que ver que estos niños no tienen retardo mental. ¿Qué quiere decir eso? Que el retardo mental tiene otras características. Y como su nombre dice, estos niños, por el retardo mental que tienen, generalmente no aprenden rápido. O en algunos casos no llegan a aprender. En cambio, el niño que tiene dificultades de aprendizaje aprende, pero como su nombre dice, tiene dificultades para aprender. Entonces, la diferencia es bien clara, ¿no? Las dificultades de aprendizaje como que obstaculizan el aprendizaje, pero se logran después, ¿no? Con estrategias, con herramientas que le podamos dar al niño, se puede mejorar o disminuir esas dificultades y ayudar al estudiante a que aprenda. En cambio, el retardo mental es una condición más biológica, ¿no? Porque el retardo mental generalmente se debe porque ha habido una
una lesión orgánica en el cerebro que está impidiendo que aprenda, ¿no? Y eso va a tardar mucho tiempo, ¿no? En algunos casos pueden llegar a adquirir ciertas habilidades mientras madure el cerebro, pero después, específicamente en los aspectos que les hacía diferenciar hace rato, ¿no? En las inferencias, en las deducciones de la información que es la que realiza el lóbulo frontal, probablemente ahí tengan mucha dificultad en adquirir esas habilidades. Lo que no quiere decir también que estas personas nunca van a llegar a la universidad, etcétera, ¿no? Sino que simplemente van a tener mucho que esforzarse, ¿no? Hay personas, hay casos de niños o personas con retardo mental que han llegado a niveles universitarios, ¿no? Probablemente también porque su retardo mental no ha sido tan fuerte y tan severo, ¿no? Como él podría catalogarse, ¿no? Y probablemente también la ayuda que ha recibido ha hecho que ellos superen o tengan una eh, especie de habilidad residual que las puede justificar, digamos, ¿no? Que se vayan diferenciando de otros casos de retardo mental. Pero hay que empezar a diferenciar, ¿no? Niños con dificultades de aprendizaje no son niños con retardo mental. Otra característica es que estos niños se van quedando en la educación primaria, es decir, niños que repiten, ¿no? O empiezan a considerar que estos niños ya no pueden avanzar de clase por estos motivos. Ahora la ley, la 070, nos da un espacio, ¿no? De hasta 3 años todavía explotar o eh, desarrollar estas habilidades que en estos 3 primeros años podrían evidenciarse como que no avanzan, ¿no? Como que no muestran desarrollo. Y por eso tal vez es un poco difícil aplazarles o retenerles en esos 3 primeros niveles, ¿no? Tres primeros grados. Pero ya muestra, ¿no? Indicios de que este niño tal vez en algunos casos merecen repetir el curso, porque sería más beneficioso que repita que avance. En algunos casos también cuando no repiten, se crean esos vacíos pedagógicos de hace rato que mencionaba, ¿no? Que el niño salta a un nivel en donde ya las exigencias son mayores y como tiene retrasos en ese aprendizaje pedagógico, estos niños van acumulando más adversidades, ¿no? Y probablemente eso haga más notorio su dificultad. A pesar de que podamos poner algunos remedios con adaptaciones curriculares, ¿no? Con algún tipo de material diferenciado, etcétera, pero se puede mostrar esto a largo plazo después que van a ser ya muy grandes las brechas que separan a estas personas, ¿no? Tiene también como característica especial un ritmo lento en el desarrollo intelectual. Recuerden ese caso, ¿no? 9 años y parecía que fuera un niño de 6 o 7 años, ¿no? Ese retraso es por el ritmo lento de su desarrollo. Ese niño de 9 años ya debería diferenciar o por lo menos comprender que su cuerpo es simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que es igual. La derecha o la izquierda tienen la misma dimensión. O mi cabeza no puede ser más grande que mi tronco, pues, ¿no? O que mis pies pueden ser más pequeños que mi tronco, o no puede ser mi cabeza más grande que mis pies también, ¿no? Estas proporcionalidades de un cuerpo, al dibujarse en la grafía, nos permite advertir, ¿no? Que está manejando estas consideraciones espaciales que hacen posible que el dibujo sea más coherente, ¿no? Para su edad y para la representación que está creando en su dibujo gráfico. Pero considerar eso es importante, ¿no? Por otro lado, también dice, estos niños tienen o muestran un ritmo lento en el desarrollo intelectual. Y evidentemente, ¿no? Sus áreas de asociación o sus neuronas, especialmente aquellas que analizan la información, tienen más lentitud y probablemente sean muy empobrecidas en ese trabajo de reconocimiento. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, generalmente los niños que tienen dislexia o tienen dislalia tienen un gran problema con la conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Me adelantaré un poquito. Es la capacidad para poder descomponer los sonidos o un sonido como una palabra en fonemas y ordenarlos según la morfología de la palabra, ¿no?
Por ejemplo, para decir mariposa, yo tengo que tener una secuencia en mi cabecita de la conciencia fonológica de esa palabra en la que reconozco primero la ma, luego la ri, luego la po, luego la so, ¿no? Mariposa. Esos tres fonemas, mariposa, constituyen una totalidad que integradas maneja la representación del sonido en una palabra que nos remite a un significante o a un significado. Eso es muy lento en los niños, ¿no? Generalmente no tienen o tienen mucha dificultad en la conciencia fonológica estos niños que tienen dislexia. Ese niño que les he mostrado ejemplo es un caso de eso, ¿no? O sea, cuando se le dice que escriba motivos, él puede, mobos puede escribir y no motivos. ¿Qué ha pasado? Ha obviado la ti y se ha saltado y ha unido. Ha distorsionado la morfología del sonido, ¿no? Del lenguaje. O de la palabra en este caso. O también a veces unía, ¿no? Palabras. En vez de decir por estos, decía, ¿no? Entonces lo unía y no separaba los fonemas, o mejor dicho, las palabras. Y eso se da porque también empobrecido está su conciencia fonológica. Entonces su mm, capacidad intelectual está sin entrenamiento. Miren, aquí ya estoy lanzando una posible forma de intervención. Con estos niños hay que entrenar su cerebro para que haga esta descomposición fonética, ¿no? Que reconozca cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero y vaya generando estrategias de autogestión o revisión de lo que escribe, ¿no? Verificando que el orden ha sido adecuado y le sirve para expresar una palabra específica. Sin embargo, estos niños no presentan daños en los analizadores, que son esas estructuras que estaban especialmente en el bloque, en la corteza de asociación, ¿no? ¿Recuerdan? Ahí se especializaban estas neuronas en analizar la información sensorial. En ese lugar se hacen funciones de análisis y síntesis, ¿no? Que lo que se ve, por ejemplo, a diferencia de una rosa, que vean 10 rosas, el niño ya dice, es más rosas, puede incluso tipificar o cuantificar la cantidad y decir, son 10 rosas, 9 más que 1. Entonces, ¿dónde se realiza esto? En las áreas donde los analizadores cumplen su función. Estos niños no tienen daños en eso, simplemente que la información sensorial ha llegado incompleta, ¿no? O su capacidad de poder hacer uso de estos analizadores está fraguado en esa cantidad de información requerida. Por supuesto, les decía, ¿no? Que toda conducta intelectual está acompañada por una esfera emotiva. La emoción también está muy asociada a la voluntad que tiene uno, ¿no? Por ejemplo, si me siento bien, yo me motivo a hacer cosas. Pero si sé que mi compañero hace mejor o la profesora le anda diciendo que es buen alumno y a mí nunca me dice nada, evidentemente nuestros factores emotivos no me van a dar una buena motivación para seguir adelante. Entonces yo reduzco mi motivación de aprender porque muchas veces emocionalmente no me han hecho sentir bien. Ahora, no solamente la profesora, ¿no? Pueden ser los mismos compañeros, los padres de familia, los hermanos. Entonces, estos niños son altamente sensibles a esta esfera emotiva política, porque cuando constantemente se le van haciendo notar estas sus dificultades, ellos después se vuelven indiferentes, ¿no? A la motivación que requiera escribir, ¿no? Claro, si no copia bien, no escribe bien, va a evitar hacer eso, ¿no? Y se va a dedicar a jugar, a molestar a los compañeros, a hacer otro tipo de actividad, incluso a veces acudir a conductas de infantilismo psíquico. Claro, es lógico, ¿no? Yo no puedo hacer esto y si hago algo bueno, voy a hacer algo incompleto, la profesora me va a venir a reñir, mis amigos se van a hacer la burla, prefiero no hacer nada. Como no estoy haciendo nada, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a molestar a mis compañeros. Entonces, generalmente en las aulas sucede eso, ¿no? Que estos chicos
no terminan su trabajo y empiezan a hacer disrupción en el aula, ¿no? Conductas disruptivas que interrumpen el comportamiento general de la clase. Bueno, también se explica que hay un insuficiente desarrollo de la capacidad cognitiva que se manifiesta en sus dificultades para aprender. Entonces, su capacidad cognitiva está reducida y eso se traduce en querer aprender. Lo que quiere decir que aprenden, pero con dificultad, ¿no? En algunos casos, a veces hay que reforzar 2, 3 veces, ¿no? Pero para eso vamos a pasarles esas estrategias, pero ahora simplemente es decir, ¿no? Que aprenden con mucha dificultad, pero aprenden, a diferencia del niño con retardo mental. Estas dificultades que tienen para aprender habían sido producto de una lesión orgánica residual que se traduce en disminuidos potenciales de procesos psicológicos. ¿Y dónde se produce esa lesión orgánica residual? O sea, los antecedentes de estos niños muestran que tienen algún tipo de anormalidad o algún tipo de accidente a nivel de desarrollo desde el momento incluso de la gestación, ¿no? O incluso antecedentes de tipo genético o de herencia, ¿no? Niños zurdos, ¿no? Son niños que tienen antecedentes de papás zurdos o papás o familiares con esas características. Niños disléxicos, en algún momento, tanto en la línea maternal como en la línea paternal, ha habido antecedentes de parientes con estas características. Pues, a veces se traduce por esta serie de antecedentes, ¿no? Que sus procesos de generación de su cerebro han tenido esta lesión o este antecedente genético que puede ser expresado en esta lesión orgánica residual. Asociada al otro criterio de la esfera emotivo-volitiva, la inmadurez psíquica es común, ¿no? A veces no maduran rápidamente, ¿no? No son críticos de su propia producción. Y hasta muy grandes, a veces esto también viene acompañado por actitudes muy sobreprotectoras de las familias, de los padres especialmente, que hacen que su inmadurez psíquica se vaya manifestando, ¿no? En algunos casos también se confunde con un infantilismo físico, ¿no? Es decir, su propio desarrollo acompaña, pues, su desarrollo corporal acompaña esta inmadurez psíquica, ¿no? Y a veces eso hace pensar, ¿no? Que como soy pequeño todavía, soy niño y como niño tengo que actuar como tal, ¿no? Entonces, esto hace que estos dos criterios, tanto la inmadurez psíquica como el infantilismo físico, pueden estar asociadas, ¿no? A una especie de imagen que ellos mismos se hacen de lo que puedan hacer, a veces reforzada por la idea o el concepto que tienen los padres sobre estos niños, porque a veces, muchas veces, no solamente a veces, muchas veces los papás que advierten que su hijo no puede aprender empiezan a asumir conductas sobreprotectoras, incluso sustituyen, ¿no? La propia exigencia a la colaboración excesiva de parte de los padres. Muchas maestras han debido advertir que a veces cuando el niño no puede escribir, aparece a veces con textos bien escritos, ¿no? Cuando uno se da cuenta es que a veces el padre o la mamá ha hecho la tarea y no el niño, y eso se nota al tiro por la habilidad que también tienen los docentes de detectar estas especies de otra forma de escribir que se expresa en el cuadernito y es notorio, ¿no? Entonces, puede estar asociado por esa sobreprotección de la madre también, ¿no? O sabiendo que la madre tiene problemas el niño, entonces a veces no le exige mucho y al no exigirle fomenta y estimula este infantilismo psíquico, ¿no? Entonces se hace más víctima el niño y él asume ese beneficio secundario de convertirse en víctima porque, bueno, la madre asume esas responsabilidades o el padre, ¿no? Bueno, entonces a eso se refiere esto. También va a haber sistemáticas dificultades de conductas inadecuadas e incompatibles en los procesos educativos. Es decir, estos niños que no pueden escribir bien van a empezar a molestar y al molestar van a pelear y al pelear van a generar conflictos internos, ¿no? Y no solamente con uno, sino con varios, o van a generar rencillas entre ellos, una serie de distorsión del contexto áulico
y a veces él va a buscar socios o lo van a aislar, ¿no? Como es conflictivo, nadie juega con él y mejor no te metas con él. A veces viene eso precedido por estas instrucciones de los padres que hacen que el niño tenga una serie de problemas de conductas inadecuadas, ¿no? Tanto con la educación como con la socialización. Este niño es travieso, no le invitaremos a nuestro cumpleaños. ¡Plum! Lo han aislado, ¿no? No, no puede hacer él, lo dejaremos. Nosotros nomás haremos la tarea. ¡Plum! Lo excluyen del grupo. Entonces, dificultades hacen o generan conductas incompatibles e inadecuadas en estos procesos, ¿no? Muchos niños que tienen estas características tienen condiciones desfavorables de vida y de educación, es decir, nacen en barrios marginales o a veces no son atendidos, ¿no? Porque ustedes saben que el proceso de gestación es tan importante en la vida del niño que determina muchas de sus condiciones o capacidades que van a ser las que después va a mostrar. Entonces, una madre que no sabía que se ha embarazado, pero que ha estado embarazada y ella creía que simplemente eran dolores de estómago, dolores de cabeza, y se toma aspirinas o se toma algún tipo de medicamento para aliviar su malestar, y sin embargo ya está embarazada, puede alterar, ¿no? Por esta ingesta de medicamentos, que pueden ser totalmente incompatibles con procesos gestacionarios, ¿no? Entonces, estas condiciones desfavorables hacen que estos niños tengan más antecedentes de este tipo que van a generar ese riesgo, ¿no? O también el de educación, condiciones desfavorables de educación, en donde no se les nutre de estrategias, no se les presta una atención individualizada, no se hacen adecuaciones curriculares. Entonces, a veces la maestra llega a decir eso, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo hacer? Tengo que atender a 30 niños, no puedo dedicarme a eso, a él nomás. Entonces, ese tipo de actitudes a veces determinan, ¿no? El nivel después en el que su dificultad de aprendizaje se va a manifestar. Bueno, aquí también se puede discutir mucho, pero la actitud de aislamiento, la actitud de no inclusión, ¿no? En las actividades está precedida por este tipo de comportamientos de los docentes, ¿no? No critico, pero es muy común. Por ejemplo, a veces se invalida la participación del niño porque ya este antecedente regula, pues, ¿no? La expectativa que va a generar la maestra. Ya, a ver, por ejemplo, en una actividad, ya vamos a bailar para la hora cívica. ¿A quién le sacan como guía del baile? Al más vivo, ¿no? Al más inteligente. Al que tiene dificultades de aprendizaje, atrasito nomás le colocan, ¿no? Bueno, entonces, a veces este tipo de actividades de exclusión o de marginación son por las condiciones de educación que está recibiendo, ¿no? El niño. Eh, en estas condiciones también tan desfavorables que tiene, va a haber manifestaciones de agresividad, ¿no? Si bien la agresividad va a ser dirigida hacia el entorno, pero también puede ser una agresividad interna. Él mismo se maltrata, ¿no? Y a veces hay estos niños, ¿no? Que empiezan a aislarse y empiezan a mutilarse ciertas partes de su cuerpo, ¿no? A través de reacciones de ansiedad muy fuerte que pueden estar traducidas en comerse las uñas, ¿no? O morderse ciertas partes del cuerpo, o a veces empezarse a frotar hasta generar llagas en el cuerpo, ¿no? Se van maltratando su cuerpo. Contrariamente a la manifestación agresiva, a veces se inhiben y no quieren ya participar en nada, se aíslan, ¿no? Ahí vemos una agresividad interna. Si la agresividad se expresa externamente, es así, pues agresivo, molesta a todos, pelea con todos. Pero cuando hay una conducta inhibida, la agresividad se vuelve contra uno mismo. Y entonces empieza a callar, a aislar, no quiere salir y se está autocastigando, ¿no? Por esta extrema pasividad que tiene de no enfrentarse a esos problemas donde él se siente ridiculizado, marginado, con problemas que son evidentes en sus aprendizajes y que no quieren mostrar eso. En muchos casos estos niños no quieren ir a la escuela. Claro, no se sienten bien, no se sienten acompañados y las inhibiciones son a ese nivel de una extrema pasividad, ¿no? Que puede atentar contra su formación.
Y en ese sentido, ¿no? A nuestras escuelas, según porcentajes, llegan entre el 3 y 10% de niños con dificultad de aprendizaje. Es decir, de 30 niños que tienes, 3 o 4 tienen dificultades y están ahí compartiendo contigo. En algunos casos tal vez eh, los porcentajes pueden crecer, ¿no? Hasta un 10%, un 20%, 30%. De 30 alumnos que tengas 9 que tengan este tipo de conductas, es un porcentaje que después la maestra va a ser la que sufra, ¿no? Ante este panorama de comportamientos, ellos desarrollan baja autoestima y conflictos con su identidad. Este niño, por ejemplo, de 9 años que les ponía de ejemplo, tenía un problema más de tipo emocional también, que no quería tener amigos, ¿no? Porque los amigos le hacían sentir mal. Y se iba alejando, ¿no? Los recreos eran para él solito, ¿no? Se iba aislando. Le gustaba comer mucho y era por el conflicto emocional que tenía. Y sus papás le fomentaban porque, ¿no? Esa vez no le daban un peso, 2 pesos de recreo, a veces hasta 20 pesos, 10 pesos. Las pizzas esa vez en ese colegio costaban 2,50, ¿no? Hasta 3 pesos, ricas pizzas en trocitos, ¿no? Él se compraba 3 pizzas, se iba a comer a las gradas y ahí tú le podías encontrar a él, ¿no? Porque era esa conducta constante. Los recreos era para aislarse de los demás. Bueno, el efecto emocional ha llegado a él con ese tipo de antecedentes. Bueno, ahora vamos a ver algunas características presentes en aula. Estos niños tienen bajo nivel de abstracción en el pensamiento. eh, Pueden mostrarse que este niño no pueden generalizarse sus aprendizajes, ¿no? O sus aprendizajes son mecánicos o duran momentáneamente. Puede ser así. Pero lo importante es que esta capacidad está disminuida. Sin embargo, si tú adviertes esta característica de un bajo nivel de pensamiento y tú le ayudas o le brindas un elemento mediatizador, como diría Vygotsky, que es otro de los psicólogos también de esta línea de la psicología rusa, han debido escuchar, ¿no? De Vygotsky. Él habla de la zona de desarrollo próximo y de los elementos mediatizadores, ¿no? Si se le ayuda y se le va brindando eh, en esa zona que él llamaba la zona de desarrollo próximo, una ayuda del experto, del que sabe, y paulatinamente se le va dejando que él domine esa habilidad o ese conocimiento, funciona. Entonces pueden aprender, pero con la ayuda del docente. Bueno, tal vez no específicamente el docente, incluso un par experto, un compañero, le puede ayudar. Y funciona la teoría de Vygotsky, ¿no? De la zona de desarrollo próximo. Entonces, su bajo nivel de abstracción puede compensarse por este tipo de ayudas. También hay inestabilidad de la atención, ¿no? Especialmente cuando se aprende. Su atención es dispersa, le cuesta atender por tiempo, hay poca habilidad para manifestar o diferenciar elementos del todo, ¿no? O sea, él no tiene esa percepción de totalidades, ¿no? Como en la prueba nos mostraba, ¿no? Él no veía dos objetos integrados, sino a veces los separaba o los sobreponía o los distorsionaba completamente. Está más atrapado por el estímulo. Estos niños son eh, mm, sujetos, digamos, a la intensidad del estímulo o el estímulo más le llama la atención y por eso pueden mostrar a lo que algunos llaman, ¿no? Conductas hiperactivas, que está constantemente buscando estímulos porque su atención no está controlada y no está sostenida. Están dispersos en la atención, ¿no? Por eso están atrapados por el estímulo externo y no muestran esa habilidad de regular su conducta, que podemos decir ahora hiperactiva, y por eso está constantemente moviéndose o mostrando esta desatención. También tiene un bajo nivel de memoria, ahora ya lo entendemos, ¿no? Claro, si no atiende, probablemente no guarde mucha información. Estos niños tienen mucho problema para memorizar secuencias de acciones o secuencias temporales. Esta memoria también es más concreta, no infiere. Como les decía hace rato, la inferencia se produce en el tercer bloque. Ellos pueden guardar información, pero no pueden deducir cosas, ¿no?
Pueden recordar acciones también, pero no pueden abstraer, no pueden hacer inferencias, ¿no? Y esto muestra, ¿no?, esa limitación a nivel intelectual por este tipo de problemáticas que tienen. También está reducida la capacidad de trabajo intelectual. Frecuentemente acuden a fatigarse, ¿no? Hay un agotamiento psíquico. Yo diría también que este tipo de fatiga o agotamiento psíquico se debe a una especie de beneficio secundario, ¿no? A la vez prefiere decir, no, no puedo hacer, no puedo hacer, que realmente evidenciar esta dificultad, ¿no? Generalmente está por debajo de la norma este tipo de indicador de un agotamiento psíquico o una fatiga frecuente. Muestra agresividad también, a veces hay reacciones inadecuadas ante el maestro, a veces se opone, ¿no? Conductas negativistas, no, no quiero hacer, no, me estoy aburriendo, no, no me gusta hacer esto. Entonces, todo tipo de comportamientos negativistas acerca de las actividades en el aula, ¿no? También él va a preferir ir más al baño, ¿no? Va a preferir borrar la pizarra o hacer algo que no implique el esfuerzo de una actividad cognitiva o académica, ¿no? También empieza a molestar a los compañeros, ¿no? A veces el reclamo del profesor lo trata con indiferencia y aparentemente no ha entendido el comportamiento o su mal comportamiento, ¿no? Y pasa desapercibido y no asocia ese mal comportamiento a una reacción o contingencia que ha ocurrido con el docente o con el compañero, ¿no? No es reflexivo entonces de sus limitaciones. Sus trabajos son también inconclusos, es muy desordenado, es descuidado con su material, a veces hasta en su apariencia, ¿no? No se botonan bien los ojales, ¿no? A veces eh, las tiras o los guatos de sus calzados no están bien amarrados, ¿no? A veces aparecen descuidados, ¿no?, en su apariencia o higiene, ¿no? Al limpiarse la nariz a veces se manchan, ¿no?, y no se cuidan, ¿no? O vienen despeinados, o a veces se ponen zapatos al revés, ¿no? También pueden mostrar torpeza en el aula, en movimientos curiosos. Son los niños torpes, ¿no?, que para ir de un lugar a otro están golpeando sillas o están empujando a sus compañeros, no controlan fácilmente sus movimientos, ¿no? También se esfuerzan por aparentar logros y capacidades, ¿no? Cuando la maestra dice, a ver, ¿quién quiere hacer esto? Ya, dice, y a veces el niño no puede realizar el ejercicio, pero ya ha querido participar, ¿no? Entonces, a veces eso puede compensar, ¿no? Como al decir, yo he dicho que puedo para irse ganado a los que pueden, simplemente para hacer esa conquista y no mostrar realmente su capacidad. Y posiblemente, ¿no?, todos estos factores que estamos mostrando van a afectar su nivel de autoestima, ¿no?, que es la capacidad o la imagen que tiene él mismo de esas capacidades. Bueno, la diferenciación de las dificultades de aprendizaje, entonces ya podemos sistematizar de forma más específica, ¿no? Hay mm, fracaso escolar, estos niños tienen problemas con su rendimiento escolar y también hay tendencia a repetir el año, ¿no?, o a retenerlos. También hay un insuficiente desarrollo de los procesos cognitivos. Como ustedes pueden advertir, las dificultades de aprendizaje están más a este nivel. Sus procesos cognitivos no están funcionando adecuadamente. ¿Qué son los procesos cognitivos? Su capacidad de recibir sensaciones, de percibir, de atender, de memorizar, de tener un lenguaje fluido y tener estructuras de pensamiento. Estas funciones psicológicas también vienen desde un concepto de la psicología rusa, que son las funciones desarrolladas en un nivel principalmente por el lenguaje. Vygotsky decía eso, ¿no? Hay funciones psicológicas primarias y hay funciones psicológicas secundarias. La diferencia está en que el lenguaje a las funciones psicológicas primarias las transforma completamente y las vuelve humanas, ¿no? Con el lenguaje alteramos nuestra capacidad de sensación, nuestra capacidad de percepción, nuestra atención, nuestra memoria. Por ejemplo, en la atención, ¿cómo es que le influye el lenguaje en la atención? Un niño que tiene un buen desarrollo del lenguaje, ¿no?, puede autoinstruirse. Cuando mantenemos concentrada la atención, cuando decimos, nosotros nos decimos, por ejemplo, si ustedes quisieran leer un libro,
y tienen la urgencia de leer un libro por un examen o porque van a exponer o van a disertar algún tema, empiezan a leer y dicen, no, tengo que leer. Eso de decir, el lenguaje está siendo el portador de esa información cognitiva que va a regular la función atencional. Entonces, en algún momento tal vez el sueño te venza y estés desatendiendo lo que tienes que hacer, el lenguaje te dice, no, a ver, tengo que hacerlo de una vez y haces todo lo posible para mejorar tu proceso atencional. Entonces, estos niños que a veces no desarrollan el lenguaje por completo, tienen pues muchas dificultades para poder manejar a nivel sensorial sus sensaciones, percibir. ¿Qué diferencia hay entre sensaciones y percepciones? Las sensaciones son, por ejemplo, los sonidos que estamos escuchando en este momento. Y en la cantidad de sonidos que existen en este momento está mi voz. Ustedes para diferenciar mi voz tienen que percibir. La percepción es la selección de los estímulos, ¿no? El que percibe selecciona de una cantidad de estímulos aquello que le llama o le genera interés o atención. En ese momento tal vez está pasando alguien en su casa o tal vez están viendo algo más o escuchando música, etcétera. Están recibiendo sensaciones auditivas, visuales, hasta kinestésicas, ¿no? Tal vez están ya incómodas, sentadas en la silla. Entonces, están recibiendo sensaciones, pero están privilegiando la percepción de mi voz porque estoy hablando del tema y seguramente están prestando más atención. Esa es la diferencia entre sensación y atención. Estos niños a veces están más saturados de sensaciones y no perciben, no filtran, ¿no? La percepción también es como un filtro. Ante la cantidad inmensa de información sensorial, yo percibo aquello que me interesa o aquello que resulta importante o interesante. ¿Con qué percibo? Con la atención. La atención hace que ese carácter selectivo que tenga la percepción, la atención le ayude a la percepción a mejorar. Y después, si yo tengo sensaciones, filtro sensaciones, atiendo esas sensaciones filtradas, las guardo, las puedo memorizar. Hasta aquí todos hacemos, todos los animales tienen esta capacidad de poder recibir. Un perrito recibe sensaciones, pero quiere específicamente comer, le está atendiendo a su dueño porque le está dando de comer y está ignorando otro tipo de sensaciones. Por ejemplo, tal vez hay otro perrito, tal vez hay otro dueño que está por ahí, está eh, mm, mm, oponiéndose a esas sensaciones, ¿no? Y está priorizando del dueño que le está dando comida, ¿no? Y su atención está regulando eso. Y está aprendiendo que su dueño cuando aparece en tal hora o aparece haciendo mover los platitos o sonando la caja de los alimentos, de las galletitas que reciben los perritos, ese niño ya está guardando la información que es hora de comer y está empezando a mover la colita. Entonces, los animales también tienen sensaciones, percepciones, atención y memoria, pero no tienen lenguaje, como nosotros los seres humanos, ¿no? Y el ser humano, el lenguaje está o construye el pensamiento. Ustedes díganme si en su pensamiento hay algo que no está traducido en lenguaje, en palabras. No hay. El pensamiento está en base al lenguaje. Los animalitos, por eso, pueden tener pensamiento, pero muy precario, porque no está asociado a un lenguaje específico, a un código de signos que transmiten significantes y significados. Esas son las funciones psicológicas desarrolladas por factores sociales. ¿Quién ha impuesto el lenguaje? La sociedad. La sociedad ha impuesto para interactuar. Los perritos también pueden vivir en comunidad. En algunos casos desarrollan algunas series de señas o signos que son convencionales. Por ejemplo, cuando alguien pasa empiezan a ladrar, todos los perritos ladran. Entonces ahí se dan cuenta que el que está ladrando está mandando un mensaje de alerta a todos y todos reaccionan. Nosotros también podemos hacer lo mismo, pero con palabras. ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¿No? O tal vez no decir nada y decir, a ver, iré a ver, creo que alguien se está entrando a la casa. Entonces ya son funciones más elaboradas, más planificadas. Y esto lo hace porque la sociedad ha ido exigiendo estas cosas, ¿no?
diferenciar elementos, ¿no? Poner nombres a las cosas, que todos entiendan que esa palabra significa eso. Y es esto un producto interno del lenguaje principalmente. El lenguaje es el que hace esta diferenciación. Entonces, su insuficiencia en el desarrollo de los procesos cognitivos de estos niños con dificultades de aprendizaje es en ese nivel: sensaciones, percepciones, atención, memoria, lenguaje y pensamiento. En estos niveles de las funciones psicológicas, ellos tienen dificultades. Esto, por supuesto, va a traer inmadurez afectiva, como les decía. También va a haber una disfunción del sistema nervioso central que se ocasiona precisamente por algún antecedente a nivel hereditario, a nivel de desarrollo neonatal o gestacional, que han hecho que estas funciones psicológicas, perdón, estas funciones psicológicas no desarrollen completamente. Por ejemplo, antecedentes genéticos o un proceso gestacionario inadecuado, ¿no? Una mala alimentación de la madre o algún accidente o una enfermedad infecciosa en el primer año de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Asociado a condiciones desfavorables. Peor todavía si esa mamá no podía alimentarse bien porque no tenía dinero, etcétera, etcétera, o entran a un lugar donde no tienen un sistema educativo inclusivo, ¿no? Entonces los van marginando, marginando, o no tienen ninguna atención de psicólogos o personas que atienden a nivel pedagógico, se va afectando más, ¿no? Pero tienen un potencial de aprendizaje. Estos niños tienen un potencial de aprendizaje. Pueden aprender, simplemente que la dificultad está ahí. Bien, ahora veamos en un grafiquito, precisamente ya de forma más ordenada, todas estas características. Ordenemos bien y podamos encontrar esta diferencia. Por ejemplo, las causas serían dos, ¿no? Una lesión orgánica residual que estaba asociada a eso que les decía, ¿no? Condiciones desfavorables de vida, ¿no? Y de educación, que como agentes externos y la lesión orgánica residual como agente interno van a afectar estos procesos de desarrollo de procesos cognitivos de manera insuficiente. Entonces, los niños con dificultades de aprendizaje no han desarrollado muy bien sus procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque las causas son una lesión orgánica residual o las condiciones desfavorables de vida y de educación. Entonces, en este cuadrito, esta insuficiencia de desarrollo de los procesos cognitivos es el defecto primario, es decir, lo que más va a resaltar y lo que también debemos trabajar. A nivel de una clínica educativa, este sería el síntoma primario. Y si queremos intervenir, debemos trabajar en este defecto primario. Entonces, todas nuestras intervenciones, en el caso de las dificultades de aprendizaje, deben ser para desarrollar estos procesos cognitivos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Sensaciones, percepciones, atención, memoria, lenguaje y pensamiento. Entonces, para eso hay que desarrollar estrategias, ¿no? También emplear algunas técnicas o algunas formas de intervención que ayuden a desarrollar estos procesos cognitivos. Si les ayudamos a los niños con dificultades de aprendizaje a desarrollar estos procesos cognitivos, vamos a mejorar sus condiciones de aprendizaje y esos niños van a aprender o esas personas van a aprender. Hay personas, por ejemplo, ya adultas que en antecedentes han tenido dificultades de aprendizaje en la escuela o en el colegio, pero cuando ya han llegado a madurar, ellos tal vez sin ayuda o simplemente de forma intuitiva han mejorado sus procesos cognitivos, ¿no? Y han superado su dificultad de forma individual y sin ninguna ayuda. Y eso a veces la vida tiene muchos eh, testimonios, ¿no? De este tipo de personas que teniendo o siendo diagnosticados como niños con dificultades de aprendizaje en algún área específica, han superado y han tenido un, una profesión o se han desarrollado profesionalmente de forma adecuada. Bien, entonces el defecto primario estaría en estos procesos cognitivos insuficientemente desarrollados. ¿Cuáles son? Nuevamente, ¿no? Sensaciones, percepciones, atención, memoria, lenguaje y pensamiento. Esas áreas hay que trabajar.
A consecuencia de este insuficiente desarrollo de los procesos cognitivos, se ocasiona un defecto secundario. ¿Cuál es ese defecto secundario o síntoma secundario? Es la inmadurez afectiva. Les decía, ¿no? Este niño que no puede aprender, que sabe que no puede todavía aún diferenciar palabras por esa empobrecida conciencia fonológica, claro, va a sentir a nivel afectivo, ¿no? Va a sentir que todos le marginan, ¿no? No le apoyan, no le entienden y a veces hacen la burla de él, o él también va a empezar a autoagredirse, ¿no? O a aislarse o a inhibirse. Entonces, si el defecto primario es este, el defecto secundario va a ser también una consecuencia de este. Y, por supuesto, fracaso escolar, ¿no? Y el fracaso escolar está tipificado, ¿no? Como que no va a poder responder a las exigencias académicas y la recomendación es que hay que brindar apoyo o ayuda para que desarrollemos ese potencial que estamos aquí ubicados. Sin embargo, hay otro parecido a las dificultades de aprendizaje en el que se invierte simplemente estos dos defectos. El defecto primario se viene al defecto secundario y el defecto secundario se vuelve primario, casi con las mismas causas y el mismo efecto. Hace rato yo les decía, ¿no? En esos casos que les estoy dando, hagan una diferencia, ¿no? Entre lo que van a ser las dificultades de aprendizaje y este otro término que ahora lo vamos a manifestar, que se llama como trastorno de conducta. En el trastorno de conducta, que puede mostrar mucha similitud con las dificultades de aprendizaje, porque también los dos elementos son causales, son idénticos. La lesión orgánica residual sí se evidencia, pero no están afectando la inteligencia. Y las condiciones desfavorables de vida y de educación son más sociales en estos niños. ¿Qué quiere decir esto? Son personas de barrios marginales o familias empobrecidas, ¿no? O que no han tenido acceso a algunas condiciones de salud adecuadas, ¿no? Esos han generado este tipo de causales. ¿Y cuál es el defecto primario? La inmadurez afectiva. Estos chicos, por eso también dicen, ¿no? Trastornos de conducta son niños rebeldes, ¿no? Niños que no están bien afectivamente, ¿no? Que están muy resentidos, ¿no? Y, sin embargo, ellos tienen eh, como defecto secundario un insuficiente desarrollo de los procesos cognitivos. Si a estos niños en la intervención nosotros les damos una seguridad afectiva, les hacemos toda nuestra intervención para que ellos tengan ese apego afectivo a la persona, puede ser el padre, puede ser la profesora o puede ser un apoyo externo, ellos fácilmente desarrollan sus procesos cognitivos. Fácilmente, ¿no? Para ellos solamente es necesario trabajar la parte afectiva, darles más cariño, ¿no? En algunos casos apoyarles afectivamente. Y así estos niños, esa inmadurez afectiva la van a superar porque ellos, como no tienen problemas a nivel de inteligencia, rápidamente van a arrancar, ¿no? Es decir, van a superar su problema simplemente con ese apoyo afectivo. Ejemplos de estos niños con trastornos de conducta son niños que viven en albergues, ¿no? Que han sido abandonados o que tienen, digamos, un antecedente, ¿no? De progenitores muy abandónicos, ¿no? Y que han sido muy botados a la calle muy rápidamente, ¿no? Han sufrido mucha violencia de tipo social, ¿no? Y estos son estos niños, ¿no? Que están a veces en la calle, viviendo en la calle, y que no tienen esa mm, suficiente ¿no? madurez afectiva, ¿no? Porque carecen, pues sus padres son los que les han abandonado, han maltratado su desarrollo, ¿no? O han sido abandónicos. Hay muchos casos, ¿no? Hasta incluso teniendo papás, no son simplemente huérfanos, los papás son totalmente indiferentes, ¿no? No les tratan con cariño y a veces, y como a veces son muchos niños los que están en esa familia, ellos pasan inadvertidos, digamos, del afecto y del amor de la madre, porque tal vez la madre está más preocupada en ganar dinero
que en consolidar su lazo afectivo con el niño. Y en ese sentido, estos niños se vuelven así, adquieren esa inmadurez y por supuesto eso va a afectar también como defecto secundario este insuficiente desarrollo de los procesos cognitivos, lo que va a ocasionar después como efecto casi similar un fracaso escolar. Y su capacidad de potencial es normal, ¿no? Su potencial de aprendizaje. Como les decía, ¿no? A estos niños, si les trabajamos la parte afectiva, después ellos van a arrancar como un motorcito y se van a nivelar. ¿Qué van a tener? Pues la estabilidad o esa seguridad emocional que no les va a permitir, digamos, ¿no? Estar preocupados por estos aspectos, primero a nivel afectivo, que a veces se muestran en el aula. En el aula también hay niños con trastornos de conducta que son así, ¿no? Agresivos, violentos, resentidos, no hacen caso a las reglas, ¿no? Se oponen siempre a la profe, no muestran interés en aprender, están constantemente peleando, ¿no? O también, casi contrariamente a estos indicadores o síntomas o estas características, son niños que buscan el afecto, ¿no? Y a veces se entregan fácilmente, ¿no? Son los que se apegan fácilmente a las personas, pero también a veces son frustrados porque esa persona no les completa, digamos, a nivel afectivo, ¿no? Todo lo que ellos generan como demanda, hay una especie de insatisfacción afectiva que evita que estos niños tengan esa confianza en esa persona o en esa imagen, ¿no? De esa persona afectiva que se está relacionando con él. Y cuando pasa que, a ver, por ejemplo, decirles, ¿no? Que empieza a pegarse a la maestra y la maestra nota este apego que está teniendo con el niño y lo va separando más, entonces el niño empieza a decir, no, es igual que mi madre, o sea, no me quiere, nadie me quiere, y eso es una respuesta de esta inmadurez afectiva que les decía, ¿no? Que son niños que están demandando mucho afecto y cuando se acercan y fracasan, no pueden tolerar esta insuficiencia afectiva y por supuesto eso va a afectar también, pues, ¿no? Sus procesos cognitivos, pero no tienen un problema a nivel cognitivo, no tienen, estos niños aprenden nomás, ¿no? Pero están más preocupados a nivel afectivo. Y si se les asegura la parte efectiva, si se les consolida ese proceso en el que ellos van a sentirse seguros, confiados, fácilmente van a arrancar y no van a tener ningún problema en su desarrollo de procesos cognitivos. Bien, entonces esto ya lo vamos a dejar para la otra clase. Vamos a hablar después de dislalia, dislexia, discalculia, etcétera, pero hasta aquí nos vamos a quedar. De todas maneras, ahora pasaremos voy a dejar de compartir a las preguntitas. Este material que he expuesto y ya está en las transparencias que he enviado a la plataforma. También hay un texto que, bueno, aprovecharé para mostrarles. ¿Dónde está eso? Aquí está. Bueno, eh, este texto que está con este nombre, Caso Dislexia y Grafías, es el texto en donde yo les he mostrado al niño, ¿no? Ese caso de este. Aquí está. En este texto está ese casito con el ejemplo que les he mostrado y que les he explicado en la primera clase, ¿no? Entonces lo pueden tener como referencia. Em, luego tenemos otro textito también que ahorita les voy a mostrar. Les voy a mostrar el contenido primero. Estos son los tres casos que les he ido mencionando al principio de la clase, en el que están como presentación de casos, así se llama. Caso 1, donde se muestra un caso de problemas escolares, ¿no? Van a leer y van a ver todo el antecedente, los resultados de la evaluación, la definición de problemas escolares como término conceptual, qué características tiene y cómo más o menos interviene, ¿no? Un programa de intervención psicopedagógica, o sea, qué actividad se puede realizar con él.
En el otro caso está bien el bajo rendimiento escolar, que también está caracterizado por una historia, ¿no? Van a leer como antecedente. Ahí estará todos los detalles del caso, los resultados de la evaluación, lo que se ha evaluado, y también la definición en base a ese antecedente del caso, ¿no? Y también se caracteriza este caso y en función de esta característica se genera una intervención, ¿no? Donde se recomienda en base a esas características cómo podemos intervenir. Y eso está traducido también en este cuadrito resumen, ¿ya? Y el último caso es el de dificultades de aprendizaje específicas, donde también hay un caso que caracteriza este concepto, sus características, algo que también vimos, ¿no? Cómo cambiaban letras, etcétera, etcétera. Y la evaluación y la definición específica y las intervenciones que podamos proponer para este caso. Clarito. Entonces tienen ya con esto. Bien. Entonces tienen ahora en este texto, en este archivo, caso, dislexia, grafías y textos, ese ejemplo del caso, del primer caso que vimos en la primera clase. En la presentación de casos con DA, aquí está, eso es lo que hemos visto hace rato, ¿no? De los 3 casos. También les he mandado la presentación de dificultades de aprendizaje, que es lo que estamos viendo ahora, o hemos visto, ¿no? Donde están las partes del cerebro, después de los bloques funcionales, después está lo que he expuesto hoy día acerca de la diferenciación entre trastorno de conducta y dificultades de aprendizaje, que está más extendido en este textito, ¿no? Que también lo he mandado a plataforma y dice texto, dificultades de aprendizaje y trastornos de conducta, diagnóstico diferenciado, donde he explicado en detalle estas características que ha terminado con esa comprensión en ese grafiquito donde se muestra cuál es el trastorno primario o el defecto primario y el defecto secundario como síntoma, ¿no? Entonces tiene. Posteriormente voy a enviar algunos textos de apoyo, pero para que ya lo vayan viendo en la plataforma tenemos ese material que les he enviado. ¿Ya? Bueno, entonces antes de terminar, quisiera cederles la palabra. Tal vez quieren alguna pregunta hacer o quizás algún comentario también respecto al tema que hemos visto ahora. Tendrían la palabra. ¿Alguna preguntita? ¿No hay preguntitas? Bueno, esa respuesta se da por 2 motivos, desde mi experiencia. O han entendido muy bien el tema, que no necesitan preguntar, o no han entendido nada y no tienen preguntas. Espero que sea la primera, ¿ya? De todas maneras, les agradezco la atención, tienen ya el material, pueden complementar lo que han visto ahora con ese contenido y tal vez profundizar más estos aprendizajes, pues. Entonces nos veríamos el día martes en conexión con la tercera clase. Entonces hasta ese día, pues ya. Otra vez daré la oportunidad si quieren preguntar a alguien. Si no, nos retiraríamos. Bueno, entonces, buenas noches, buenas noches. Hasta la otra semana, por favor, vean el material en plataforma. Hasta luego. Gracias, Listen. Hasta luego. Buenas noches también a Hasta todos. luego. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego, Patricia.